Jesús había estado enseñando durante todo el día. Realmente estaba muy cansado. Lo había hecho a través de parábolas, según lo que nos cuenta el Evangelio de San Marcos capítulo 4. Y ahora le dice a los suyos, a sus discípulos, vayamos del otro lado del lago. Y hacía falta navegar en ese conocido mar de Galilea, donde tuvieron acontecimiento milagros muy destacables como la pesca milagrosa o Jesús caminando sobre el agua, y que en esta oportunidad tendrá lugar esto de Jesús calma la tempestad, lo cual lo encontramos según este Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Otros barcos se sumaron, acompañaron a esa embarcación donde iba el maestro. Y él, vencido por su sueño, se acostó en la parte de atrás del barco, y recordamos que él, como verdadero hombre, también se cansaba, más allá de que era y es verdadero Dios. Y se levantó esa fuerte tormenta que los llevó a los apóstoles prácticamente a la desesperación y a tener miedo y a sentirse inseguros y a ver que su fe estaba decayendo. Y vemos que acontecen como 4 movimientos en este diálogo entre Jesús y sus apóstoles en este ida y vuelta. En primera instancia, ellos van a despertarlo, primer movimiento, y lo hacen de una manera casi irrespetuosa. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Como diciendo, mira que estamos laburando, estamos tratando de mantener el barco nivelado y vos estás acostado, hace algo, por favor. Y nos puede parecer una actitud desubicada de parte de estos apóstoles. Sin embargo, en oportunidades tal vez los seres humanos, los cristianos, actuamos de manera semejante para con nuestro Señor. Más allá de que tiene derecho a una voluntad, es su voluntad. Él es Dios y tiene sus tiempos. Segundo movimiento. Jesús se levantó. Pienso que probablemente fue la parte de adelante del barco, y parándose y mirando al mar, le dio una orden al viento. Quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Lo podés explicar? Si lo podrías hacer, dejaría de ser milagro. Ni explicarlo, ni entenderlo, ni ponerlo en palabras, ni buscar una comprobación sensible, pero sí creerlo. Porque para Dios nada es imposible y Él puede calmar cualquier situación si esta es su voluntad, como en este caso demostró su autoridad sobre las fuerzas naturales. Tercer movimiento. Él ahora le habla a los apóstoles, a los discípulos. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿No les alcanzó toda la enseñanza que les impartí? ¿No les alcanzó lo que hasta ahora vieron? ¿Siguen desconfiando? Y esto vamos a notar que se va a dar durante todo el ministerio de nuestro Señor, donde ellos siempre, los discípulos, se acercan y se alejan. Y que marca también nuestra propia realidad. Porque el Señor, ¿cuántas manifestaciones de su presencia ya nos dio? Todos los días nos levantamos, vemos que la tierra produce su fruto,
Nuestro cuerpo, aún con las limitaciones y ciertas enfermedades que pueden llegar a aparecer al mismo, sigue respirando, sigue funcionando. Jesús entregó su vida, nos dio perdón y renueva ese perdón cada vez que vamos a Él en confesión, en fe. Son algunas de las manifestaciones que demuestran Dios está con nosotros. Él mostró muchas cosas. ¿No nos sirve todo esto? ¿Aún seguimos desconfiando? Y creo que así como estos apóstoles, nos acercamos y a veces nos alejamos. Pero qué bueno que Jesús siempre está ahí. Siempre está en vos. Siempre está en mí. Cuarto movimiento. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es Jesús, el verdadero y unigénito Hijo de Dios, eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el Dios que seguiría obrando y seguirá obrando a lo largo de toda la historia. El Jesús que entregaría su vida en la cruz y lograría la mayor de todas las victorias. Esta era la persona que estaba con ellos en el barco. En muchas oportunidades cuando hablamos de la vida, se buscan imágenes como estas. Por ejemplo, que la vida es como navegar desde una costa hasta la otra. Y pensamos en términos espirituales desde la costa de la tierra hasta la costa de la eternidad del Señor. ¿Y cómo procedemos en este navegar? En muchas circunstancias acontece lo que ocurrió, valga la redundancia, en la vida de estos apóstoles. Jesús se subió a su barca, como diciendo, Jesús llegó a tu vida y a mi vida mediante el Evangelio, desde el comienzo. En otros casos, de repente, cuando alguien ya está bastante adentro en el barco o con el barco, llega Jesús para continuar navegando con esa persona. Y en otros casos están aquellos que dicen, no, yo llanero solitario, a mí me gusta navegar solo, no quiero tenerlo a Jesús. Que no sea esta última tu decisión y mi decisión, sino que tengamos este sincero interés para que el Señor siga navegando con nosotros. Es la única manera de que podamos hacerlo en paz, en tranquilidad, en seguridad, en recepción constante de perdón, en esta seguridad de que muchas cosas del presente el Señor las puede y las va a resolver, porque nos enseñó a orar. Y que si las tormentas aún siguen permaneciendo en nuestra vida, Dios está con nosotros y nos va a conducir hasta ese lugar tan esperado, hasta su patria celestial, porque es la única manera de llegar hasta ese momento, llegar con Jesús en nuestro barco. De otra manera, resulta simplemente imposible según la enseñanza de nuestro Señor. Que el Señor te acompañe y que el Señor te ayude y que pese a las muchas tormentas por las cuales tengamos que atravesar, sepamos, no navegamos solos, Jesús navega con nosotros. Que así sea. Amén. Jesús, dueño y Señor de la historia, dueño de la naturaleza y de nuestra vida, navega con nosotros siempre. Permanece en nuestro barco. Conducinos a tu puerto, a tu tierra, a tu patria celestial. En el precioso nombre de Jesús. Amén.